Este, todas estas grabaciones las vamos a tener, las vamos a subir al YouTube, y ustedes van a tener acceso también para, durante el año, pues poder ir reforzando también, o si por algún momento faltaron a una clase, también ustedes lo puedan reproducir más tarde, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí van accesando algunos. Y vamos a iniciar pues con nuestra oración, invocando al Espíritu Santo, disponiéndonos, ahí quiten celular o lo que esté al lado para realmente pues entrar en este diálogo con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, esta primera clase va a ser pues un repaso, ¿verdad? Porque hay nuevos y también porque a lo mejor todavía quedó ahí en el olvido de qué fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Digo, las reuniones pasadas. Entonces, lo que vamos a hacer es un repaso por caridad también a los que van entrando y más o menos ubicarlos. Este año está enfocado directamente al Nuevo Testamento. Pero lo que vamos a hacer en esta clase es, vamos a ver el link de Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, basándonos en la historia de la salvación, en el estudio bíblico que hemos hecho a través de las 14 libros narrativos del Antiguo Testamento. Bueno, son 12 y son 13 y el 14º sería el cumplimiento mesiánico. Entonces, vamos a dar una pincelada, me voy a ir muy rápido, pero que también ayude como materia de, como de refrescar, ¿no? Lo que ya hemos visto. Entonces, los que tengan su separador, les voy a pedir que lo saquen porque eso les va a dar una guía. Los que no tengan su separador, que es esto que están viendo en pantalla, quienes no lo tengan pueden pedírmelo aquí en la oficina. Aquí tenemos algunos, entonces nada más pedir su separador para que lo tengan, porque este separador es muy bueno para ubicarnos durante el estudio bíblico, ¿ok? Entonces vamos a ir con mundo primitivo. ¿Se acuerdan por qué es el color turquesa el mundo primitivo? A ver, algunos que ya pasaron del Antiguo Testamento. ¿Por qué era turquesa? Por la Tierra vista desde el espacio. Ajá. Recuerden que cada color, como lo estamos viendo aquí, no es nada más para que se vea bonito y colorido, sino hay un significado detrás y este color es bien importante porque el color nos va a recordar qué es lo que pasó. Ahorita dice Estere, el mundo visto desde arriba, ¿no? Entonces estamos hablando de la creación.
toda esta primera parte de mundo primitivo que va desde Génesis 1 hasta Génesis 11, o sea, la mitad, bueno, no, un poco menos de la mitad, pero del Génesis, esta parte del 1 al 11 de los capítulos, va a hablar del origen del hombre, del origen del mundo, del bien y del mal, y de lo que llamamos el protoevangelio. ¿Se acuerdan qué es el protoevangelio? Oigan, está muy en polvo ese conocimiento. Muy nueva. Sí, los nuevos no responden. Pero no nos hagan quedar mal los viejitos, oigan. A ver, ¿cuál era el protoevangelio? ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Ok, el protoevangelio, Génesis 3:15, bueno, lo dijo una formadora, pero bueno, no sé si cuenta, pero es el primer evangelio, ¿no? Por eso se llama protoevangelio, o sea, es la primera buena nueva, y eso está en la parte de Génesis. Esa confirmación de esa primera buena nueva, del protoevangelio, la vamos a ver hasta el final de la Biblia, en el último libro que es, ¿cuál? ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Okay? Entonces vean cómo todo tiene una congruencia, una sinergia. Desde donde empieza hasta termina, hay algo ahí que lo va uniendo. Y esto es lo padre, lo bonito de este proceso para ver el link, ¿no? Porque vemos que hay un cumplimiento de algo que Dios está proponiendo desde el inicio de la creación, ¿verdad? Entonces, los personajes principales, Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Noé, y ahí, pues bueno, lo más importante es la creación, ¿verdad? La creación de Dios, que crea todas las cosas y especialmente a ese hombre, crea al hombre y con él establece una alianza. Desde el inicio, este hombre experimenta a un Dios que se le revela, a un Dios que le ha dado la capacidad de darse cuenta que es revelado por el Creador. Entonces, eso pues lo vemos desde mundo primitivo. Y luego viene la parte de los patriarcas. ¿Por qué ese color medio vino? ¿Se acuerdan el color vino? ¿Por qué es? Porque representa la sangre. Alianza. Había una alianza muy grande entre Dios y el hombre, Uh-huh. y donde la sangre tiene un gran significado. Excelente, muy bien, Mariano. Es el color de la sangre, ¿no? El pacto, esta alianza en la sangre. Y lo vamos a ver, Patriarcas es un periodo muy bonito también, el mismo nombre lo dice, patriarcas, o sea, donde Dios no nos deja y nos da un padre, ¿verdad? Estos padres que nos van a ir guiando, y ahí uno de los personajes más importantes pues es Abraham, ¿no? El padre de todas las generaciones, como dicen. Entonces, esta parte va a ser en Génesis también, pero estamos hablando del 12 al 50, el capítulo 12 al 50. Los acontecimientos más importantes, pues podríamos ver la vocación de Abraham, la llegada a Canaán, el nacimiento pues de su hijo Isaac, que será el heredero de esas promesas que Dios establece con Abraham. Y más adelante vemos la formación de los hijos de Jacob, y que serán las 12 tribus. ¿Sí? Entonces los personajes principales, ahí está Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos, ¿no? Especialmente ahí, ¿se acuerdan que le dimos un énfasis a José? En el estudio. Bueno, y ahí pues algo muy importante, como vemos en las primeras, los primeros libros de la Biblia,
son las tradiciones orales las que nos hacen vivir lo que se vivió, ¿no? Desde el inicio. Y es bien importante esto de las tradiciones orales porque esas tradiciones hacen que nosotros ahorita gocemos de la dicha de leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque se fue transmitiendo de forma oral y poco a poco de forma escrita. Entonces, esta parte es muy narrativa, porque cuando cuentas un cuento, lo narras y entonces se va transmitiendo de una forma pues muy narrativa estos primeros libros de la Sagrada Escritura. Después nos vamos a ir a Egipto y Éxodo y vagando por el desierto. ¿Por qué está en rojo? ¿Se acuerdan? Mar Rojo. Por el Mar Rojo, precisamente. Entonces, ese episodio del Mar Rojo, vean cómo el color me va ligando con la etapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir el Mar Rojo? Que algo pasó en el Mar Rojo, ¿verdad? Y ahí, pues bueno, estamos hablando de 4 libros importantes, que es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Hasta aquí cuántos libros llevamos? 5. Ok, ¿y cómo se les llama esos primeros 5 libros? ¿Alguien más? Pentateuco. El Pentateuco, ¿no? Que es pues la Torá, ¿no? Esos primeros libros en donde se va narrando estas alianzas que Dios va estableciendo con el pueblo judío. Entonces aquí estamos tomando un personaje muy importante que es Moisés, quien va a ser el elegido, podríamos decir, para que Dios revele a él una de las alianzas. Entonces Moisés es uno de los personajes importantes y por eso lo ligamos con el Mar Rojo, porque ¿qué pasó con Moisés en el Mar Rojo? Lo cruzaron. Ok, y Moisés Lo atravesaron. ¿Llegó a la tierra prometida Moisés? No. No. Quedan No. ahí. Esta etapa es donde vemos donde están vagando por el desierto precisamente. El pueblo judío va vagando por ese desierto. Dios se le va revelando al pueblo, le va pidiendo ese camino de liberación, pero pues efectivamente Moisés no llega a la tierra prometida. Entonces nos vamos a pasar directamente a Conquista de Jueces y ¿por qué verde? Las colinas. Las colinas de Canaán. Las colinas de Canaán, ¿no? Entonces, por eso el verde pues siempre da esperanza, ¿no? Recuerden que vienen del desierto. Entonces, cambiar a verde, pues ya te dice otra cosa. Hay esperanza, hay futuro, el pueblo va caminando, sigue caminando, está llegando a las colinas de Canaán. Va dirigido por ahora el sucesor, que sería Josué. Josué sí entra a la tierra prometida, que es joven. Moisés muere antes de entrar y quien le da continuidad a este caminar es Josué, ¿no? Entonces llega José, se reparten las tierras y ahí es donde están las 12 tribus. Recuerdan esa parte, ¿no? Josué es uno de los personajes principales de este periodo y es ahí donde tomamos estos 3 libros narrativos, Josué, Jueces y el primer libro de Samuel, ¿sí? Después nos vamos a ir a la monarquía real y eso está en morado. ¿Por qué? La realeza. La realeza, muy bien, Marisela. Es la parte de la realeza. Ellos quieren un rey, ¿verdad? El pueblo dice, nosotros queremos ser como todos los otros pueblos, necesitamos un rey,
ya más o menos estamos encarrilados, pero necesitamos un rey. Y le exigen a Dios un rey. Y esto es la narración que está en Samuel, el primero y segundo libro de Samuel, Reyes y Crónicas. Ahí vemos donde surge la monarquía real. Saúl Es el primero. es el primer ungido por Samuel. Quieren un rey, aquí está su rey, ¿no? Pero pues también el corazón pervertido del hombre sigue aquí en juego, ¿verdad? Y pues esta infidelidad pues asume consecuencias el pueblo de Dios. Entonces entra David en esta etapa, que es uno, pues lo hemos escuchado a David muchas veces. Hace poco leímos de esta parte de David en la liturgia. Y pues bueno, David tiene un papel muy importante porque Jesucristo viene de esta línea, ¿verdad? De hecho, lo leemos en Mateo, la genealogía que después de David está Salomón, y pues continúa creciendo el reino, se construye el templo de Salomón, ¿se acuerdan de esa parte? Y luego viene una etapa aquí media tétrica, que es el reino divino. Y es por eso que vamos a ver en negro, ¿no? Oscuridad. Está esa etapa del reino dividido precisamente porque se dice que es la etapa más, pues sí, más tétrica, en donde pues más difícil de esto del pueblo, por la misma división, ¿no? Aquí estamos hablando de una división del pueblo. Cada vez que hay una división, que hay un cisma, el pueblo sufre, y es lo que se vivió aquí. Se divide en dos reinos, el norte y el sur, dos tribus y 10 tribus. Esto de la división del reino, digo, es algo que la misma humanidad sigue viviendo, ¿no? Este aspecto de la división que provoca sufrimiento, que provoca pues un proceso, ¿no? de reestructuración. Y pues bueno, eso lo vemos con el pueblo de Israel en esta etapa. Y pues bueno, aquí algo importante, el pueblo se va apartando paulatinamente de estas alianzas que Dios quiere establecer con ellos. ¿Recuerdan cuál es la frase de fondo que hay dentro de todo este estudio bíblico? Que lo mencionábamos mucho el año pasado. Esa pregunta de fondo, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Dios a la humanidad, al hombre? ¿No es la de confías en mí? Muy bien, Mariano, es esa. ¿Confías en mí? Dios desde un inicio ha establecido, y les decía esto desde la creación, como Dios le da la capacidad al hombre de asumir su revelación. Pero el hombre desconfía, ¿verdad? Desde un inicio. Entonces, la pregunta que vemos de fondo dentro de todo el estudio bíblico es, ¿confías en mí? ¿Por qué? Porque el hombre se va alejando. Dios se acerca al hombre, le da una alianza, le da un mediador, una persona que le va a mostrar el camino, pero desconfía. Y vuelve otra vez Dios a decirle al hombre, aquí estoy, no te he dejado, aquí sigo, pero el hombre desconfía, ¿no? Entonces, ese forcejeo del hombre con Dios
pues lo va alejando, ¿no? Lo va alejando poco a poco de lo que es la alianza. Y lo vemos muy notoriamente en este periodo del reino dividido, en donde hay perversión, en donde hay recriminación a los profetas, en donde pues sí hay un desorden, podríamos decir, del pueblo. Entonces, Dios como quiera sigue diciéndole a su pueblo, confía, confía. Mi alianza se restablecerá tarde o temprano, solo tienes que confiar. Y luego nos vamos a la etapa de exilio. El exilio, pues es el regreso, ¿verdad? Es donde el pueblo está buscando regresar. Y ahí uno de los profetas, que son de mis favoritos, Ezequiel, tiene un reto súper importante, ¿no? Porque pues para Ezequiel también hay un periodo de frustración, porque él sabe que el Señor lo está llamando, y el Señor le dice, te pondré en tus palabras, en tu boca las palabras que debes de decir, porque mi pueblo sigue rebelde, pero yo te voy a decir cómo. Pero Ezequiel se frustra porque el pueblo no entiende, no escucha. Y es ahí cuando le dice bellamente, Dios le dice, no te preocupes, no eres tú, o sea, yo les daré un corazón de carne, ¿verdad? Parecen huesos que caminan ahí sin espíritu, ¿verdad? No, han perdido ese corazón, pero yo les daré ese corazón de carne. Y vean, pues esta escena, ¿no? Imagínense esta escena de un profeta que quiere transmitir lo que Dios le quiere decir al pueblo y el pueblo no quiere escuchar, pero él sigue firme y confiando, ¿no? Confías en mí, porque también resuena en el corazón de los profetas. Confías en mí y lo va guiando. Y luego vemos el regreso del exilio. Hay un personaje importante, va a ser Esdras, y ya estamos hablando de esta parte del exilio, de una cultura helenística. ¿Se acuerdan de pues toda la cultura griega, de la cultura también de Persia, ¿no? Del rey Ciro? Entonces, aquí ya hay una cultura que también los está distrayendo al pueblo elegido. Y ahí, pues bueno, los profetas, los personajes claves, Ageo, Zacarías, Isaías, que es un profeta muy importante que lo vamos a ver como hace resonancia en el Nuevo Testamento, Isaías, Abdías, Malaquías, Joel, Jonás, Esdras, son los profetas, ¿no? De esa época, en donde se está buscando la restauración, el regresar a la esencia, y ahí una parte importante pues es esto de regresar al templo, regresar a la experiencia de vivir la ley, de no distraernos. Y eso lo vemos en los Salmos, por ejemplo, en donde cómo retoma este punto, regresemos al Señor, regresemos, o sea, todo este sufrimiento lo hemos provocado nosotros mismos, pero regresemos al Señor. Y lo vamos viendo en los Salmos, en estos libros, en el Cantar de los Cantares, inclusive esta parte del Cantar de los Cantares que es hermoso, de retomar, de dejarte volver a seducir por el Señor y regresar, porque nos hemos pervertido y hemos vivido en la prostitución, ¿no? Como lo dice en el Cantar de los Cantares. Entonces es volver a la esencia, es lo que nos llama. Y luego vimos por última parte lo que es la revuelta macabea.
La revuelta macabea está en la primera y segunda de Macabeos, que es justo antes y lo que nos va a dar el link al Nuevo Testamento. Allí estamos hablando de ya la intervención de la cultura romana, en donde todavía pues hay griegos, de hecho, por ejemplo, todavía hay rasgos de la cultura griega, pues cuando llega Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, Andrés era un apóstol con un nombre griego. O sea, ahí está todavía esa cultura de fondo, pero la que prevalece va a ser la cultura romana, ¿no? El imperio romano, que es aquí donde entra en juego con precisamente Alejandro Magno, que es uno de los más grandes conquistadores de la historia. Su forma de llegar, de conquistar, pues seduce a todo el pueblo, ¿no? Y gana muchísimo territorio, no nada más físico, ¿no? Pero territorio en el corazón de la gente. Entonces, es lo que estábamos en la mañana, les comentaba, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita con todo lo que el desorden ideológico, y vemos cómo ha crecido, o sea, de un día para otro, las niñas ya te dicen, soy pro aborto, ¿no? La semana pasada tuvimos empezamos con la confirmación, ¿no? Y yo les decía, para darme una idea de cómo venían los chavos, ¿no? Les decía, a ver, ¿quién está a favor del aborto? Yo dije, no, pues a lo mejor por respeto humano no van a levantar la mano, ¿no? Pues nada, que como unos 20 levantaron la mano, ¿eh? Son chavos de 13, 14 años. Y la levantaron firme, ¿eh? No crean que así como que no sé. Bueno, entonces estamos hablando que ya hay una ideología aquí que se está enraizando en el corazón de estos chavos, ¿no? Y esto fue lo mismo que pasa en el Imperio Romano, ¿no? Este cambio de mentalidad, este cambio de ideología, cambio de ver las cosas, de relacionarnos con los demás, o sea, no es nada más, invadió Roma, ¿no? O sea, sino hay algo de fondo, se están cambiando estructuras familiares, esenciales, ¿no? En las personalidades, ¿no? Inclusive. Entonces, bueno, esta parte de la revuelta macabea es muy importante porque es un camino como de reflexión, podríamos decir, de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido, de hacia dónde vamos y ese deseo de regresar a lo que somos, ¿no? Por eso, Jesucristo llega a la plenitud de los tiempos, o sea, cuando dicen Gálatas, fue la plenitud de los tiempos, es que había ya ese deseo en el corazón, todos estaban en la expectativa del Mesías. No sabían cuándo, ¿verdad? Pero sabían que iba a venir un Mesías, porque los profetas lo fueron diciendo. Entonces, estaban buscando y estaban esperando el rey que los iba a liberar, que les iba a dar la plenitud, que los iba, pues sí, les iba a poner en rectitud, ¿no? Todo lo que estaban viviendo. Entonces, es ahí cuando llega Jesucristo y se cumple la verdadera alianza, ¿no? Que ahorita vamos a ver esta parte de las alianzas. Entonces Jesucristo viene a hacer este cumplimiento mesiánico de la alianza. ¿Qué son las alianzas? A ver, la alianza es muy importante, de hecho desde un inicio vimos cómo era importante interpretar toda la historia de la salvación desde la alianza. Este Dios que quiere salir al encuentro del hombre y quiere hacerlo por medio de la alianza. ¿Qué es una alianza? A ver, ¿alguien me puede dar un concepto de alianza de lo que no han escuchado? Un pacto. Un pacto. Sí. Acuerdos. Un acuerdo. Un acuerdo. Ok, bueno. Una negociación. ¿Una qué, perdón?
Ay, no escucho. Pero bueno, sí, es un pacto, es un acuerdo, y visto desde las Sagradas Escrituras, es la forma donde Dios quiere establecer ese contacto directo con el hombre, ¿sí? A través de su alianza. En la mañana les comentaba que a mí me gusta mucho el término en femenino que asumen con la alianza, en hebreo, que es bara. Y eso quiere decir comida. O sea, es la forma en donde Dios nos alimenta, ¿sí? Es la forma donde establece ese vínculo. O sea, si lo vemos desde una madre que da pecho, es su vínculo, está alimentando al hijo, le está dando lo necesario para su crecimiento, para crear ese vínculo madre-hijo, ¿verdad? De hecho, pues sí, digo, mucha gente dice que no pasa nada si no le das pecho, pero algo pasa, o sea, el vínculo de la madre dando alimento al hijo crea un compromiso, ¿no? O sea, un link muy importante, una alianza precisamente. Y esto es, ¿no? Como una conexión Una íntima. conexión, exacto. Y Algo muy íntimo. íntima. Sí, Muy es. íntima, ¿no? Porque eso es lo que quiere establecer Dios con su pueblo. No es nada más, te llamo a ti pueblo, ¿no? Es que vean cómo la pedagogía de Dios es, te llamo a ti pueblo, pero estoy buscando un mediador, ¿sí? Entonces escoge a Noé, escoge a Moisés, o sea, ¿por qué? Porque necesito establecer primero este vínculo contigo, esta intimidad contigo, para que después de ahí pueda con el pueblo en general, ¿verdad? Y véanlo también en nuestra propia vida, o sea, nuestra espiritualidad está centrada en ese vínculo que tenemos con el Señor. No está en el signo, no está en el rito. O sea, ¿de qué me sirve venir a misa y saber todo si yo no tengo una relación directa con el Señor, ¿verdad? Una intimidad con el Señor. Porque después yo no voy a entender qué significa hincarte, qué significa recibirlo en la Eucaristía, si yo no tengo una intimidad con Él. Entonces, la pedagogía de Dios es, establezco primero esa intimidad, me gustó como lo dijiste, Sara, esa intimidad con la persona, porque de ahí va a brotar todo lo demás, ¿no? Entonces, imagínense la conexión que tuvo Moisés con el Señor. O sea, esa intimidad que tuvo. Primero para aceptar, o sea, decir, a ver, Señor, tú me pides esto, lo asumo y, o sea, con Abraham, sacrificar a su hijo, o sea, digo, no es cualquier cosa, oigan, ahorita lo vemos como una historietita bonita y un fin bonito, ¿verdad? Pero imagínense la intimidad que tenía Abraham con Dios para decir, te lo entrego todo y confío. O sea, aquí está mi corderito. La confianza. Ajá. Esa confianza es que solo se establece en una relación íntima, de tú a tú, ¿verdad? Y esto es lo que provoca la alianza. Por eso es bien importante interpretar las Sagradas Escrituras desde la alianza. Y aquí, pues bueno, vamos a exponer estas 6 alianzas que vimos en el Antiguo Testamento, bueno, 5 y la ligamos con esta 6ª de Jesús. La primera alianza que está con Adán y Eva, la segunda alianza con Noé, tercera alianza con Abraham, cuarta alianza con Moisés, quinta alianza con David y la 6ª alianza que es el cumplimiento mesiánico con Jesús, ¿no? Después ya tendremos la última alianza que ya será el final de los tiempos, ¿verdad? Pero nos enfocamos en estas 6 alianzas porque esas alianzas vean qué tuvo que hacer Dios para establecer su alianza con esa persona. Digo, si metemos también aquí a los profetas y a cada uno que les iba hablando, pues
también tuvieron ese proceso, ¿verdad? En cierta forma, de una alianza que se establecía con ellos. Pero bueno, aquí es en cuanto a lectura bíblica, nos vamos a enfocar en estos 6 alianzas que Dios establece con su pueblo, especialmente con su gente, ¿no? Con los que Él escoge como mediadores de la alianza, como ahorita decíamos. Hay estas 4 características de la alianza. Toda alianza tiene un banquete, tiene un sacrificio, tiene un signo y tiene una promesa, ¿verdad? Veamos a Abraham. Díganme si no hubo sacrificio. Digo, el simple hecho de, o sea, vas a sacrificar a tu hijo. No pasó así, ¿verdad? Pero le pedía el sacrificio del cordero. No queremos que les dé el aire. Y no queremos que les dé el aire, exacto. Entonces, toda alianza tiene estos signos muy, muy tangibles, ¿no? Para el ser humano, en donde hay un banquete y siempre dentro de estas alianzas va a haber un banquete, un momento de gozo, un momento de compartir, un momento de comer, inclusive, como es un banquete. Va a haber un sacrificio, va a haber signos concretos, el arco iris, o sea, el cordero, o sea, son signos concretos, y va a haber una promesa. Esa promesa que se va a reafirmar, porque Dios es fiel y es fiel a sus promesas, ¿verdad? Entonces, si establece una promesa es porque hay un cumplimiento. Y esto es muy importante verlo desde esto que les digo, desde la historia de la salvación. Dios fue prometiendo, ¿verdad? Por eso le llamamos el cumplimiento mesiánico, porque cumplió, porque fue preparando al pueblo para el momento en que el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Pero nos tuvo que preparar. Les comentaba en la mañana que uno de los chavos un día me preguntó esto y pues sí, esas son de esas preguntas que en el cielo preguntaremos. Pero me dice, Ale, ¿por qué Jesucristo no llegó pues luego, ¿no? O sea, la creación y luego llegó Jesucristo y nos hubiéramos evitado todo, ¿verdad? Todo el drama. Y le digo, pues sí, cierto, o sea, Dios permitió que viviéramos todo el drama de negarlo, de regresar, del exilio, de la invasión, de la división, o sea, todo ese, porque ha sido un drama, ¿no? Todo eso nos lo permitió vivir y cuando Él dijo, este es el momento, ¡pum! El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué lo quiso así? Pues quién sabe. Pero así lo ha querido a lo largo de nuestras vidas. Y si vemos nuestra propia historia, nos damos cuenta que pues hemos pasado por muchas malas, ¿no? Y hemos pasado por todo un proceso y todo un desarrollo y una madurez y un crecimiento en la fe o sea, es parte de su pedagogía con nosotros. Hay que crecer, ¿no? Y al pueblo lo llevó a ese crecimiento también, a ese ejercicio en virtud de la confianza, o sea, a ese ejercitarte en la esperanza, a ese ejercitarte en la caridad, todo tiene una razón de ser, pero al final cumple su promesa. Y eso, pues es el gozo del cristiano, ¿verdad? Porque sabemos que aquí no la podemos pasar en este valle de lágrimas, como rezamos y porque realmente es un valle de lágrimas, o sea, no podemos negar que pues hay momentos en donde no son tan fáciles y donde vamos a negar al Señor y donde, digo, lo hemos vivido todos los seres humanos, pero al final hay una promesa y eso es un consuelo muy grande para el corazón del hombre, porque al final Dios va a cumplir esa promesa. O sea, Dios no nos va a dejar ahí
pues sufre, sufre, sufre y muérete y sufre. O sea, no es esa visión, ¿verdad? Sino hay un proceso de entender qué es lo que Dios quiere a través de todo esto que estoy viviendo y que me lleva a la plenitud de los tiempos. Por eso en Gaudium Spes, que es una de las constituciones pastorales de Vaticano II, Gaudium Spes número 22, dice: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Sí? O sea, es decir, solo podemos entender lo que vivimos desde Jesucristo encarnado, desde Dios encarnado. Entonces, Jesucristo es por eso que viene a ser la plenitud en este proceso de la promesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos va a enseñar a cómo vivir y que ese sufrimiento al pie de la cruz vale la pena. Porque ahí no se acabó la historia, ¿verdad? Porque hubo la resurrección. Entonces, solo en el misterio, solo el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, ¿verdad? Nos vamos a entender nuestro misterio, y esto es bien bonito, esta frase me encanta, porque realmente entender nuestro misterio desde Jesucristo, porque tú y yo somos un misterio, ni nosotros mismos nos conocemos tal misterio que hay en nosotros, ¿no? Pero nos vamos a entender en Jesucristo. Por eso Jesucristo viene a ser el centro y culmen de la vida cristiana, ¿verdad? Jesucristo es todo, es nuestro todo. Bueno, aquí vemos un resumen de lo que acabamos de hablar, cómo pues establece su primera alianza con Adán y Eva como una pareja santa. Eso es lo que quiere Dios, al final construir una pareja santa. ¿Pero qué pasó? Pues esta pareja santa pues no fue tan santa, ¿verdad? Cayeron en pecado. Y ahí, pues bueno, está el pecado de la soberbia. Y luego, bueno, dice Dios, ok, bueno, ya la regaron, ok, pero bueno, vamos con Noé, a ver si este muchacho aquí nos entiende, ¿no? Establecer una familia santa. Y vemos ahí la perdición también. Bueno, vamos con Abraham, una tribu santa. Y esta tribu, pues al final se nos dispersa, ¿verdad? Moisés, una nación santa. Y la nación también se nos divide. David, ok, bueno, quieren un rey. Ándeles, vamos a hacer un reino santo. Pues nada, que también se nos dispersa aquí el sentido y perdemos rumbo, ¿no? Entonces, es por eso Jesucristo viene a ser esta plenitud. Miren, ya les mandé a todos estos, hace cuenta Dios Padre diciendo, a ver, ya les di muchas oportunidades, hijos míos, pero en Jesucristo está todo lo que necesitan. O sea, los otros venían a ser todavía, pues podríamos decir, incapaces de vivir la plenitud de lo que Dios quería para nosotros. Pero Jesucristo, Dios hecho hombre, ahí está todo. Entonces, es ahí donde la iglesia viene a llamarnos a ser santa, católica y apostólica. Y eso es un llamado, o sea, si vemos la iglesia, que a partir de entonces ha prevalecido después de todo lo que hemos vivido, después de todos los escándalos, después de todas nuestras incongruencias, pero la iglesia se mantiene viva, porque ahí está la santidad en Cristo mismo. Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Entenderlo, de cómo Dios no deja a su pueblo y no nos deja, porque ahorita podemos decir, es que ¿dónde está el Señor? O sea, se olvidó de México, bueno, se olvidó del mundo, ¿verdad? O sea, como estamos todos. No, ahí está y nos vuelve a decir, hey, ¿confías en mí? Pero de verdad, ¿confías en mí? Y si confías, vívelo.
O sea, el punto aquí es que pues seguimos desconfiando. Y porque seguimos desconfiando, pues nos vamos y hacemos otras cosas que no deben de ser, ¿no? Y nos metemos en ideologías que no son. Y nos buscamos respuestas en libros de Sanders, donde aquí está la respuesta en las Sagradas Escrituras. Dios nos vuelve a decir, ¿confías? ¿Pero realmente confías en mí? Entonces, vean cómo Dios va a ser este Dios de promesa que la cumple. Promete tierra, se la da a Moisés. Promete reino, se lo da a David. Promete bendición, ahí está en Jesucristo la bendición. Bueno, aquí me voy a adelantar porque es prácticamente lo que les estoy diciendo, resumido. Como quiera, estas presentaciones... Es lo que te iba a decir, eso que yo no lo vi, o sea, porque esa embarradita, me imagino que todo lo podemos bajar de ahí del... Sí. Esta Maya les va a estar compartiendo las presentaciones. La próxima semana les vamos a mandar el libro digitalizado. Digo, todo esto para que ustedes tengan el libro y también, porque en el libro está un poquito más desarrollado esto que estoy hablando, ¿verdad? Pero también las presentaciones son como pequeños resúmenes de ese libro. Entonces esto, bueno, ustedes para que lo vayan repasando. Y digo, yo aquí se los estoy contando como historietita, ¿verdad? Pero la idea es irlo profundizando, ¿no? Esto pues es un repaso. Bueno, estos cuadritos, de hecho para los nuevos, este cuadrito les va a ayudar mucho para que lo vean ahí porque es lo que estoy hablando ahorita. Lo que íbamos viendo, los colores, los libros narrativos, y aquí viene la frase. Esta frase es como una frase resumen de ese periodo. O sea, mundo primitivo, pues Dios crea cielos y tierra y probó a Adán y Eva en el paraíso, ¿sí? Entonces es como un resumen de ese periodo, pero ese pues es bueno también el repasarlo porque ahí lo van a ir viendo. Entonces, a ver, la conexión de este Antiguo Testamento con este Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento, ¿verdad? Hablábamos de Dios es fiel a sus promesas y cumple lo que promete. Y así es. Por eso es bien importante que le expongan al Señor los deseos más profundos del corazón, porque al final los va a cumplir, ¿verdad? Los deseos genuinos del corazón, porque de verdad hay ahí, Dios se lo cumple. Y tarde o temprano lo va a cumplir, ¿no? Hoy uno de los niños, no sé si fue hoy o ayer, de la catequesis, pues le está diciendo a la catequista de que qué quiere ser de grande, ¿no? Y pues bueno, ya salen todos, ¿no? YouTuber y así, ¿no? Y luego dice un niño, yo quiero llegar al cielo. Así respondió, ¿qué quiere ser de grande? Yo quiero llegar al cielo. Muy espiritual el chiquillo, ¿verdad? Pero dije, wow, ¿por qué respondió eso? Digo, normalmente un niño no responde eso. O sea, quiero ser futbolista, quiero ser, no. Y él dijo así, yo quiero llegar al cielo. Él tiene muy claro qué es lo que desea, ¿no? Entonces exponer esos deseos del corazón son importantes porque Dios los cumple, ¿no? Dios cumple eso. Entonces, esta parte es precisamente ver ese cumplimiento mesiánico, en donde el verbo de Dios se hace carne y habita entre nosotros. En la mañana les leía el Magnificat porque creo que el Magnificat es un perfecto link de Antiguo y Nuevo Testamento, porque la Virgen lo que hace es repasar lo que pasó, ¿sí? O sea, lo que fue el Antiguo Testamento, esas promesas que Dios hacía con su pueblo y darse cuenta en primera persona que se está cumpliendo en ella. ¡Wow! Eso está padrísimo. O sea,
se da cuenta que en ella se cumple eso que el Señor estuvo exponiendo. Lo voy a leer y vean, interprétenlo esto desde ese link, ¿no? De Antiguo con Nuevo Testamento. Dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Primero, este concepto de Dios Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, todas, antes y después, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, en su pueblo y en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. ¿Cuántos imperios no pasaron antes, verdad? Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza. Se acordó de su santa alianza, según lo había prometido desde nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Vean, María en ese momento, no es que tenía un librito, ¿no? Para rezar esto. Es lo que salió del corazón. O sea, es lo que ella había vivido. Ella entendió perfectamente que había llegado el momento. Y ese momento era culmen para la humanidad, porque el verbo se hizo carne. O sea, es que, digo, ahorita ya lo leemos bien bonito, pero digo, ¿qué le pasó a María con esto? O sea, digo, era una inspiración obviamente del Señor, pero ¿cómo lo entendió y lo interpretó en su corazón? ¿Cómo asumió que el pueblo ya iba a ser liberado? Y que ella era la corredentora. Por eso le decimos a ella corredentora. Participa en la redención. Y ella quiere vivir esto. Entonces, es hermoso el Magnificat porque esto nos liga también a la espiritualidad detrás de cómo vivir este Nuevo Testamento, dándonos cuenta que Dios lo cumplió. O sea, es como vivir el Nuevo Testamento desde la admiración, ¿sí? Porque vemos que lo que está pasando en la crucifixión y en su pasión, pues Isaías ya lo había dicho. O sea, y lo había, haz de cuenta que como si estuviera diciéndolo en el momento de la pasión, y eso pasó años antes, ¿no? Entonces, es esta etapa de admirarte, ¿no? Porque dices, ay, este Nuevo Testamento te confirma. Si estábamos dudosos en el Antiguo Testamento de cómo Dios iba llevando las cosas, pues en el Nuevo Testamento es una confirmación de que, ahora entiendo por qué pasó esto, ¿sí? Y por qué las famosas prefiguraciones, ¿no? Que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, que está preparando, porque eso es el Antiguo Testamento, nos está preparando para este momento en donde el verbo se va a hacer carne y va a habitar entre nosotros. Y no fue de un día, ¿eh? No vino un día y pum, y ya se fue, ¿no? Habitó, o sea, 33 años estuvo aquí, habitó, preparó el camino, que lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, para una etapa nueva, para prevalecer en la iglesia. Y wow, esto es, wow, Dios es demasiado creativo de llevar las cosas de esta manera, ¿no? O sea, ¿cómo lo pensó? Pues solo Dios, ¿verdad? Pero cómo nos va preparando para muchas cosas y a veces no entendemos, digo, veámoslo en nuestra vida, ¿no? A veces decimos, híjole, ¿por qué me pasa esto? O sea, y años después dices, ya entendí, ¿verdad?
Ya entendí qué pasó hace 50 años y después de 50 años estoy entendiendo. No es que estás entendiendo, es que poco a poco Dios te va revelando también de acuerdo a tu madurez, de acuerdo a tu proceso, de acuerdo a muchas cosas. Y tenías que pasar esos 50 años, por así decir, para llegar a este momento. Wow, eso es padrísimo porque es la pedagogía de Dios, o sea, entonces no nos desesperemos cuando a veces pues seguimos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el mismo desierto, ¿no? 40 años ahí van dando vueltas y decimos, ¿y dónde está la tierra prometida que me dijiste? Espérate, aún hay más, o sea, no está terminada. Entonces, hay que esperar, sí, pacientemente, pero tarde o temprano llega ese momento. Entonces, bueno, vemos en el Antiguo Testamento son 46 libros y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Entonces, como decíamos, Antiguo Testamento nos va a preparar para la llegada del Mesías y el Nuevo Testamento es, ya está el Mesías, ya llegó. Ahora vamos a conocer a ese Mesías y vamos a poner a ese Mesías como vida, ¿no? Como estilo de vida. Y es lo que vamos a ir viendo también pues en las cartas paulinas y todo eso, donde nos está enseñando Pablo cómo vivir esto que Jesús vino a decirnos. Que esa es la parte de esta. Entonces, bueno, Antiguo Testamento está dividido pues en estos libros, para repaso, tanto libros históricos, narrativos, proféticos, didácticos, poéticos, que son los estilos de narración, estilos literarios, perdón. Y ahí están esos pues 46 libros del Antiguo Testamento. Y luego después vienen los libros del Nuevo Testamento. Vamos a empezar en primera parte con lo que son los evangelios. Entonces, esta parte es muy bonita porque también es lo que vamos escuchando. A lo mejor somos más expertos en el evangelio porque pues es lo que hemos estado más atentos quizás dentro de la liturgia. Pero pues vamos a ir profundizando también en las cartas, que es una riqueza impresionante, todas las cartas que vamos tomando, ¿no? Hechos de los Apóstoles, y bueno, vamos a terminar. Y lo último es con Apocalipsis, ¿no? Que es un libro también muy bonito. Entonces, Cristo viene a ser el centro de este Nuevo Testamento, ¿no? Donde Dios hace, dice en el Apocalipsis, ¿no? Dios hace nuevas todas las cosas y realmente pues en Cristo Él hace nuevas todas las cosas y le da sentido a todo. En esa película de la Pasión donde María, no sé si se acuerdan de ese momento, de la Pasión donde María se le acerca, Jesucristo está cargando con la cruz y se cae y María sale como de un pasillo y va corriendo hacia Jesús y lo agarra y le dice, tú haces nuevas todas las cosas. Entonces, ese momento es muy bonito porque realmente su pasión, su muerte, su resurrección es algo nuevo. O sea, la forma de llevar su vida es algo nuevo. O sea, nacer en un pesebre al Rey de Reyes que se estaba esperando y en un pesebre en Belén. O sea, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, la novedad del Evangelio es algo muy bonito porque nos sorprende. Nos sorprende y sorprendió al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no estaba esperando eso, ¿verdad? O sea, ellos estaban esperando un Mesías, pero Rey, Salvador de todos, todopoderoso, ¿no? No estaban esperando un bebé. Entonces, la forma también de llegar pues causa controversia, es punto de rechazo para los suyos, para su gente, su misma gente no lo reconoció. O sea, sus formas pues nos rompen esquemas. Sus formas son muy radicales a la estructura mental del hombre. Y pues sí.
pero Él hace nuevas todas las cosas. Y vemos esto, ¿no? Como Dios Padre hace nuevas las cosas al enviar a su Hijo al mundo, ¿no? A ese Mesías tan esperado y, como dicen Gálatas, en la plenitud de los tiempos, en el momento que Él quiso, punto. En ese momento, cuando el pueblo estaba viviendo cierta situación económica, social, cultural, Él así lo quiso. ¿Por qué no después? ¿Por qué no ahora? ¿No? Pues imagínense un verbo encarnado en el 2021. ¿Cómo estaría esta situación? O sea, quién sabe, ¿verdad? También muchos no lo hubiéramos reconocido. Quizás yo no lo hubiera reconocido. Llegó en una etapa, en un momento que el pueblo estaba viviendo cierta situación y a Él ahí llega a descontrolar, ¿no? A cambiar. Y vean, bueno, está este mapita, está en una invasión romana. O sea, el romano, con una mentalidad romana, como decíamos ahorita, o sea, los romanos eran estrategas, eran crudos, eran, o sea, digo, vemos en La Pasión, ¿no? Cómo ponen a ese romano fuerte, pues sí, que yo cuando fui a ver la película de La Pasión la primera vez, o sea, yo nada más les gritaba a los soldados, o sea, todo el mundo decía, esta pobre loca, y yo, déjenla, por favor, o sea, te causa una repulsión, o sea, su forma de actuar, su forma de presentarse, de prepotencia, o sea, todo eso, pues así era la cultura en sí, no nada más esas personas, no, o sea, era una cultura que te provocaba rechazo, o sea, que te provocaba pues invasión. Y eso era lo que vivían los judíos, por eso ya estaban así como que, por favor, ya, que llegue el Mesías, o sea, estos nos están acabando, o sea, nos están quitando nuestra esencia. Estamos perdidos en esto, ¿no? Entonces, Jesucristo ante esa realidad llega, o sea, llega a vivir en un contexto histórico, que lo vemos, ¿no? En la tierra que el Señor eligió desde el Génesis. Ahí en esa misma tierra el Verbo se encarna. O sea, en ese pueblo que había elegido, ahí es donde llega. ¿Por qué no llegó a África? Pues ahí hay una lógica en la pedagogía de Dios. Ahí tenía que estar en su pueblo elegido, y la promesa era que de esa línea iba a nacer el Mesías. Y así fue, así se cumplió, como tal y como lo dijo. Entonces, por eso vemos la Tierra Santa, pues es santa porque ahí nació el Santo de los Santos, o sea, así de sencillo, ¿no? Por eso hay que organizar la peregrinación a Tierra Santa, porque tenemos que ir, o sea, es la tierra del Señor, es donde Él estuvo. En la mañana recordaba cómo Juan Pablo II llegaba a tierra que pisaba, llegaba y se bajaba del avión y besaba la tierra, ¿se acuerdan? Eso hacía Juan Pablo II, pero cuando llegó a Tierra Santa dice, esta es la Tierra Santa. O sea, esta es la tierra del Señor, no es cualquier tierra, ¿eh? No es cualquier esplanadita, esto es la tierra del Señor. Y lo confirmaba, ¿no? O sea, es ahí donde estuvo. Entonces, la Tierra Santa, pues bueno, ha tenido varios nombres aquí, lo vemos en Canaán, ¿no? La tierra prometida cuando llegan con Josué, ¿se acuerdan? Los valles de Canaán, Judea, Judá, toda esa parte, Jerusalén, Palestina en su tiempo, y pues ahorita en el término de Israel. Pero pues es toda
esa tierra. Y es ahí donde Jesús nace, ¿sí? En medio de un imperio, en medio de un reinado, en medio de culturas mezcladas, grecorromanas, ¿no? Que fueron las más fuertes, de reyes, de Herodes el Grande. Entonces, él llega, pues en eso, y llega a un pueblito mini llamado Belén, o sea, al ranchito del ranchito llamado Belén. La palabra Belén significa la casa del pan. Por eso hay un link. ¿La casa de qué, perdón? El pan. La casa del pan. Por eso cada vez que entres, y siempre les enseño eso a los niños, ¿no? De catequesis, cuando entran a la capillita del sagrario, están entrando al Belén, porque ahí está el pan de la vida eterna está ahí. Jesús se hace pan en Belén, se encarna, se hace Eucaristía en Belén. Y es lo que nosotros, por eso no crean que eso de y habitó entre nosotros fue nada más esos 33 años, ¿eh? Habitó entre nosotros y sigue habitando entre nosotros. O sea, esto tiene una resonancia en la historia de la salvación. Resuena el que ha habitado durante, pues desde siempre, ¿no? Desde que se encarnó. Él nunca se apartó de nosotros, siempre estuvo con su pueblo. Y hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, nace en Belén, crece en Nazaret, o sea, hijo de un carpintero. Por eso digo, ahora que el Papa ha dedicado este año a San José, es muy bonito también hacer este ejercicio de interpretar la historia de la salvación desde los ojos de San José. O sea, porque pues a él le tocó un paquete medio grandecito, ¿no? O sea, San José lo formó ese corazón de ese verbo encarnado, acompañó ese verbo encarnado. Y no sé si han leído la carta Patris Corde, que se las recomiendo, que la puedan leer en este tiempo. Está muy cortita, pero está hermosa, porque describe el Santo Padre estas virtudes de San José, que a veces están ahí escondidas, ¿no? Su ternura, su fortaleza, su silencio, su obediencia, que nos dispone también a nosotros a vivirlo así, porque él vivió las Sagradas Escrituras así, ¿no? En obediencia, en escucha, en silencio, en contemplación, ¿no? Así lo fue viviendo. Entonces, si pueden, ahí léanla. Al rato se las compartimos ahí en el grupo para que la tengan digital, pero es una cartita muy bonita que por lo menos en este año de San José hay que vivirlo. Y el Papa decía, ¿no? Por lo menos vivamos este año las virtudes de San José. Por lo menos. Ya con eso nos salvamos un poquito como humanidad a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si cada quien lee esa carta y trata de vivir esas virtudes, algo bueno puede pasar en este mundo, ¿no? Porque estamos tratando de vivirlo como iglesia, pues todas esas virtudes, ¿sí? Entonces, a ver, Jesucristo viene a dar un mensaje, a transmitirnos los valores del reino, a vivir en el amor. Y esto es lo que causa controversia, ¿verdad? Porque no estábamos ya acostumbrados a amar, ¿no? Entonces viene con esta nueva propuesta a esta humanidad cuando se hace carne y da un mensaje de amor, de solidaridad, de perdón, de escándalo, porque habla con los enfermos, con los paralíticos, con los pecadores, ¿no? Y es un escándalo.
Y es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo todo lo que hace es un escándalo. Es un escándalo para la mentalidad que traía el pueblo. Es un escándalo para un romano que lo único que quiere es matar y perseguir. Es un escándalo para alguien que no se ha sentido amado, alguien que nadie lo ha visto a los ojos y que él se acerca con un paralítico y lo ve a los ojos. O sea, eso es un escándalo. Entonces, Jesucristo viene a ser signo de contradicción para todos. Y lo vemos más en su vida pública, ¿verdad? Pero yo me imagino a Jesucristo de 5 años, jugando con sus amiguitos ahí y siendo signo de contradicción ahí. O sea, siendo diferente. Dentro de lo que podían ser iguales, había algo diferente. Y quizás fue criticado por sus propios amiguitos, ¿no? O sea, desde un inicio vino a movernos el tapete. Y por eso bellamente dice las Sagradas Escrituras, María ponderaba todas estas cosas en el corazón. Todas estas cosas era el bullying del amiguito cuando tenía 5 años. O sea, todas estas cosas eran todo lo que vivió Jesús. Todo lo guardaba, ¿no? Que ese es el ponderar, es guardarlo en el corazón. Entonces, su mensaje es un mensaje de amor en un pueblo que ha perdido el amor. Tu mensaje y mi mensaje en el tiempo que estamos viviendo hoy debe ser un mensaje de amor, porque el mundo ha perdido el amor. O sea, nos estamos matando unos a otros, camuflajeado todo, ¿verdad? Todo como si fuera algo bueno, pero veamos el escenario, nos estamos matando. Nos estamos matando físicamente, pero nos estamos matando psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque estamos matando a Dios, o sea, nuestra relación con Él, pues necesitamos amor. Necesitamos recuperar este mensaje de Jesucristo en el 2021. O sea, después de 2021 años, pues como que no, a veces no, algo pasa que no entendemos, ¿verdad? Entonces, lo que hace la primera comunidad, y esto lo vamos a ir viendo más en la parte de Hechos de los Apóstoles, es tratar de hacer vida todo lo que ellos vivieron con Jesucristo. Por eso, digo, yo siempre les reitero a los chavos que seguir a Cristo no es nada más como aprender, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo. A ver, seguir a Cristo se convierte en un estilo de vida, en donde yo ya no puedo ser el mismo, en donde las palabras de San Pablo tienen que resonar, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que vive la primera comunidad, ¿no? Judeo-cristiana, como está ahí. ¿Por qué? Porque son judíos que se han convertido al cristianismo, pero sus bases son judías y tienen que aprender a interpretar esta cultura judía, esta forma de pensar, de vivir, de ser, de todo, desde el cristianismo. O esta cultura helenística ahora desde el cristianismo. ¿Sí? Esa es la parte de la conversión que vamos viendo en los primeros apóstoles, que no fue fácil, efectivamente. De hecho, pues si vemos, acontece la resurrección y todavía ellos están dudosos, ¿verdad? Todavía no entienden qué pasa. Y están en ese tiempo tras puertas cerradas y es hasta donde cuando llega el Espíritu Santo y les abre el entendimiento, les abre el corazón y es ahí donde, ¡pum!, como que les da el clic y entienden muchas cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues bueno, ya la comunidad le da un perfil diferente. Ahora entienden lo que significa ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Antes no lo habían entendido. Entonces, las primeras comunidades saben y entienden
desde el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, su papel para evangelizar. Hoy les decía a los niños del catequesis, ¿cuántos fueron los mejores amigos de Jesús? Y me dice, digo, yo esperaba que me dijeran los 12 apóstoles, ¿verdad? Y me dice uno de los niños, pues uno lo traicionó, entonces no era el mejor amigo. Entonces, pues yo creo que 11, dice él. Y sí, tiene razón, o sea, pues uno lo traicionó. O sea, Otro lo negó. Otro lo negó, o sea, pues al parecer así como tan mejores amigos, pues no sería el término, ¿verdad? En ese momento. Pero llegó un momento en donde el amor, algo pasó que el amor creció, ¿verdad? Y ese fue con la venida del Espíritu Santo, en donde ahí entendieron, o sea, quizás si Judas se hubiera esperado hasta la venida del Espíritu Santo, algo hubiera pasado en ese corazón. Digo, no sabemos, ¿verdad? Pero no, se fue antes. Digo, ahí está la misericordia de Dios, pero qué importante es el proceso de ir conociendo, de ir entendiendo, de ir viviendo bajo la obra del Espíritu Santo nuestra propia conversión. ¿Sí? Porque esto no nada más es un deseo del hombre, ¿no? Aquí estamos hablando de un aspecto súper importante que es la gracia. Y esto es lo que las primeras comunidades van a ir experimentando, ¿sí? Por eso Pedro, ¿se acuerdan de ese que están los apóstoles? Está un moribundo, un paralítico y le dicen, mira, la verdad que yo no tengo nada que darte, no tengo ni oro ni plata, lo único que tengo es el Señor. Y para que ellos entiendan eso es que fue una gracia. Fue una gracia entender que lo único que tenemos es Dios. No tenemos nada. Y gracias a ese entendimiento, a esa humildad, a ese dejarse conducir por el Señor, pues este paralítico fue sanado. Entonces, esto es lo que el estudio bíblico te tiene que ayudar a ti y a mí, ¿no? Saber, saber que lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, es un proceso que el Señor está también asumiendo con nosotros. Es un proceso de conversión, o sea, y nosotros, pues bueno, ya tenemos al Espíritu Santo, al parecer todos hemos estado confirmados, bautizados, o sea, ahí está, ¿verdad? Solo hay que reactivarlo. El estudio bíblico, al final de cada clase, pregúntate, ¿no? Señor, ¿qué quieres de esto? No nada más cierra el libro y ok, hasta mañana. No, a ver, ¿qué quieres de esto? ¿Qué me llegó a mí? ¿Qué me quieres decir? Es ahí donde bajamos y lo hacemos vida. Porque ¿de qué me sirve memorizarme cuántas fueron las cartas apostólicas? ¿Cuántos fueron las misiones que tuvo Pablo? Digo, eso no importa, la verdad. Eso no te va a preguntar Dios en el cielo, punto. No te va a preguntar cuánto está dividido la Biblia, ¿no? Y yo lo aplico también a nuestra catequesis. O sea, el niño no tiene que aprenderse ni siquiera el Padre Nuestro cuando no sabe lo que significa, ¿verdad? O sea, no es cuestión de memorización y de un examen. Esto es cuestión de asumirlo en el espíritu, de entenderlo y de hacerlo vida. Entonces, el taller de Biblia, bájalo. Lo que vayas aprendiendo, o sea, al final diles, Señor, ¿qué quieres con esto? No entiendo nada, o sea, no entendí nada de lo que explicaron, no importa, pero tú, ¿qué me quieres decir a mí? Y pon en práctica eso. Ahí vas a ver que el estudio bíblico, que este taller bíblico, tiene un impacto en tu corazón y en los que están a tu lado, ¿verdad? Porque ellos van a ver que algo pasó en ti en este momento, ¿ok? Entonces, pues bueno, se me fue el tiempo, me faltaron
todavía como unas 5 diapositivas. Pero bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a seguir en el contexto histórico del tiempo de Jesús, ¿ok? Es importante entender eso para entender también por cómo se escriben los evangelios, ¿no? Y Jesús en qué momento llega, ¿no? O sea, hay un tipo de moneda, hay un tipo de idioma, o sea, y entender eso porque ahí es donde llega Jesús. Se inculturiza, ¿no? Como dicen, no llega a cambiar, llega y entra dentro de este sistema humano y llega pues a divinizar, podríamos decir, esta estructura muy humana y a transformarla en algo de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. O sea, estamos viviendo en una realidad muy humana, muy pagana muchas veces, pero ¿cómo podemos inculturizar esta realidad que se vive? Entonces, es por eso que es muy importante entenderlo desde el contexto histórico en el que llega Jesús, para poder ver cómo le hace él y cómo nosotros le debemos de hacer, ¿verdad? Para poder entrar también en esto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a despedirnos con la oración. No sé si hay alguna pregunta. Alejandra, Sí. en la presentación que nos enviaron, Uh-huh. falta todo lo último que estuviste explicando, lo Sí. de la situación histórica. Sí. Bueno, de ahí nada más Sí. entonces quedaría pendiente. Fíjate que lo dividimos en 2, entonces van a recibir, creo que recibieron presentación 25, ¿verdad? Sí. Entonces van a recibir hoy, si Dios quiere, la presentación 26, Okay. que es esta última parte. Nada más, digo, yo lo puse junto, pero realmente son 2 presentaciones. Ok, gracias. Sí. Muy interesante toda la clase. Un muy buen resumen. Sí, un pequeño súper acelerado resumen, pobre, las nuevas han de estar así de que, ¿y esta qué dijo? Pero bueno, Dios irá iluminando. Ya tienen tarea para que empiecen a leer. Exacto. Y nosotros volver a retomar todo. Sí. Sí, eso era lo que queríamos hacer, ¿no? Como un pequeño repasito porque, pues bueno, ya nos vamos a meter de lleno. Bueno, son 2 clases de contexto histórico y ver todo eso, y luego empezamos con Mateo, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que sería como este primer semestre, y luego el siguiente semestre ya empezamos con Hechos de los Apóstoles y las cartas, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a terminar ahorita que hablamos de San José, con esta oración de San José, precisamente, que pone el Papa en la Patris Corde, que es la carta que les comentaba. Dice: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega ruega por los nosotros, pecadores, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por Ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias. gracias. Gracias.